Dios les bendiga, amados hermanos. Llegó el momento de una vez más reflexionar en la bendita palabra de Dios. Reciban un cordial saludo a través de este medio a todos los que nos acompañan. Que Dios los bendiga. Le quiero pedir, tome su Biblia. Vamos a meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dada precisamente como la lámpara que nos va a alumbrar, la luz que nos va a guiar. Así que le pido en este momento, sea tan amable de buscar en su Biblia, abrir en su Biblia, en el libro de los Salmos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles se llama la importancia del cimiento. Así se llama el tema, la importancia del cimiento. Y vamos a ver por la palabra de Dios cuán importante es, en qué estamos fundamentados, en qué estamos cimentados. Busquemos en el Salmo 11, la lectura, ahí en su casita, busque el Salmo 11, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Bien, ahora busquemos Mateo 7, del 24 al 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. También ahí dice la palabra de nuestro Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí podemos ver, amados hermanos, la importancia del cimiento. Aquí vemos en el primer texto que leímos: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es importante que nosotros reflexionemos en esta parte porque pues la Biblia está aclarando que pueden ser destruidos los fundamentos o los cimientos. Y también el Señor dice cualquiera, no está hablando de alguna religión en especial. El Señor está aclarando de su enseñanza y está hablando del Sermón del Monte. Vamos a hablar un poquito acerca de la enseñanza de nuestro Dios en el Sermón del Monte, que pues todos coincidimos que el Sermón del Monte es la ética cristiana, la forma de vivir que Dios espera que practiquemos. Y ahí en el texto que leímos, en Mateo 7, pues el Señor aclaraba que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que vamos a meditar en eso, hermanos. Vamos a estar en esta ocasión meditando en la importancia del cimiento, para lo cual le voy a pedir que oremos, que se ponga de pie y que cierre sus ojos, incline su rostro para orar y confiar en el Señor, en su palabra. Cerremos nuestros ojos. Te alaba nuestro corazón, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, eterno Dios, que en tu infinita misericordia nos hayas permitido, Señor, tener conocimiento, haber sido alcanzados por tu palabra, por tu buena noticia, por tu evangelio, haber entendido, bendito Dios, que solo en ti hay salvación, que a través de tu palabra, Señor, saber que tú eres nuestro Señor, Salvador, Dios, Rey, eres todo para nosotros. Te damos gracias y en esta hora a pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, revele tu palabra a nuestro corazón, a nuestro ser, que cumpla, Señor, el propósito de darnos alegría, gozo, aliento, fe, confianza, porque tu palabra, ese es el propósito principal, Señor. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Bendícenos, Señor, nos ponemos en tus manos, bendice a todos ahí en nuestros hogares. Sea tu bendición, Señor, en todos los que nos acompañan, familiares, amigos que estén con nosotros, sea tu bendición en todos, Señor. En tus manos ponemos este momento y te damos gracias. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vemos, hermanos, que a través de estos textos, pues vemos que el Señor espera que tengamos muy presente
lo que él nos dice como cimiento. ¿Qué cosa es un cimiento? Bueno, en el ámbito de la construcción, pues el cimiento es lo que sirve para poder edificar. Se pone el cimiento dependiendo del tipo de suelo y de ahí se lleva a cabo una edificación en el ámbito de la construcción. Simbólicamente hablando, bueno, también puede ser un hábito, un carácter, una forma de conducirnos, lo que puede ser un cimiento en nuestra existencia. Ponemos como ejemplo que la Biblia dice acerca de la disciplina. La Biblia dice que la disciplina de momento causa tristeza, pero después da fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Pero pues también hay cimientos malos, hermanos. También dice la Biblia, por ejemplo, no dice la Biblia, perdón, dice el dicho mundano, ¿no? Que la ociosidad, por ejemplo, es la madre de todos los vicios. Y sí, realmente la ociosidad produce a nuestra vida efectos negativos. Y todo eso es una cimentación que tiene que ver con la decisión propia de cada persona. Y es importante que nosotros entendamos esa parte primeramente, que la cimentación depende de nosotros. ¿Qué tal lo vamos a ver? Estaremos hablando de cimiento, también los sinónimos de la palabra cimiento, o que otra cosa también puede decirse como cimiento, es la palabra fundamento, base, raíz, origen, principio. Pero en esta ocasión, hermano, pues estaremos hablando más que nada del cimiento espiritual. Sabemos que el ser humano fue creado con un proyecto, que Dios tiene un proyecto con el ser humano que es hacerlo a su imagen, conforme a su semejanza, y que hay de parte de Dios la instrucción para que se lleve a cabo. Y en esta ocasión pues vamos a ver precisamente un cimiento, el cimiento espiritual que nos permita estar edificados en la forma correcta, y que esa es la reflexión que hoy más que nunca tenemos que tener presente, que tenemos que estar reflexionando, que tenemos que estar evaluándonos. Esta meditación tiene ese propósito, que nos evaluemos, que nos analicemos. Venía yo platicando un día, hace poquito, con una persona, y le hice la pregunta, si consideraba que era salvo, si podía tener confianza en su salvación. Me respondió que sí. Yo le hice la otra pregunta, ¿en base a qué consideras que eres salvo? Y entonces se quedó pensando. Bueno, la Biblia dice, hermanos, que la salvación es por gracia. Pero también aquí vamos a ver que el Señor aclara en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Y hemos llevado a la conclusión de que la fe, decía Santiago en su carta, muéstrame tu fe por tus obras, por lo que tú estás manifestando. Y en esta ocasión, pues eso es lo que queremos, o lo que quiero aclarar más que nada, es que podamos reflexionar y ver el cimiento sobre el cual estamos parados, para tener confianza, para tener gozo, para tener paz. Bien, vamos a ver en la palabra del Señor un texto que habla de nuestra responsabilidad al respecto. Veamos 1 Corintios, busque ahí en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. Dice ahí la palabra del Señor: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué podemos entender aquí, hermanos? Que primeramente nadie puede poner otro fundamento para la vida espiritual. No hay otro fundamento. Que quede claro que el fundamento de la vida espiritual es Jesucristo. Fuera de Jesucristo el espíritu está muerto.
La persona que cree y acepta la obra de Cristo, cree en Cristo, en su persona y en su obra redentora en la cruz del Calvario, viene a la vida. La palabra aclara ese punto en muchas partes de la Biblia, pero el principal texto bíblico que nosotros compartimos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí el apóstol Pablo aclaraba ahí en el texto que leímos, en 1 Corintios, en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero de ahí, después de ese fundamento, tenemos que ver cómo estamos edificando, amados hermanos. Así que concluimos en este punto que es responsabilidad de quién, el cimiento y el fundamento. Bueno, responsabilidad de nosotros. Ya el Señor ya hizo su parte, Él ya fue a la cruz, Él ya derramó su sangre, su cuerpo fue partido y Él ya declaró consumado es. Él ya está a la diestra de su Padre en el cielo, está intercediendo, es abogado. Todas esas cosas ya el Señor las está cumpliendo. Pero Dios espera que nosotros cumplamos nuestra parte y que aquí aclara el punto. Primero, que tengas el fundamento, el cimiento correcto, que es Cristo y su palabra. Y segundo, que veas cómo vas caminando. Bien, ahora vamos a ver, entendiendo que el propósito de esta meditación es que nos evaluemos, que nos examinemos, que entendamos que los responsables de mantener, de fortalecer, de tener presentes estos cimientos, somos cada uno de nosotros. Veamos el primer cimiento, del cual siguen los demás cimientos, pero el primero, el principal, está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, este es el cimiento que vamos a analizar en esta ocasión. Y aquí la palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado también tiene significado de santo, feliz, afortunado, dichoso, entre otros. Cuando yo lo chequé en el diccionario, pues me llamó la atención que también significa santo. Bienaventurado también es santo. Bueno, pero normalmente nosotros lo relacionamos con estar contentos, gozosos, dichosos, felices, bienaventurado. Y pues el texto que leímos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De entender, comprender y aplicar este cimiento, o sea, ser pobre en espíritu, dependen las demás declaratorias que el Señor dijo en Mateo capítulo 5. Porque si ahí ve en su Biblia, ahí en Mateo capítulo 5, después de la bienaventuranza de los pobres en espíritu, sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y así continúa la enseñanza de las bienaventuranzas. Pero pone en primer lugar el bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ser pobre en espíritu van a continuar las otras bienaventuranzas. Si usted no es pobre en espíritu, las otras bienaventuranzas no las va a poder atender, o los otros cimientos, los otros fundamentos. Bien, así que de entender, comprender y aplicar este cimiento, pobres en espíritu, dependen los demás. Pero en este caso, hermanos, una persona pobre en espíritu, podremos decir que sería santo, afortunado, feliz, dichoso, y tendrá el reino de los cielos, que también es el reino de Dios. La pregunta que nos haremos todos es, bueno, pero ¿quién es el pobre en espíritu? Y la respuesta así rápida que quiero compartir con ustedes, alguien que tiene bien claro cuál es su posición ante Dios. ¿Quién es el pobre en espíritu? Pues alguien que tiene bien claro cuál es su posición ante Dios. Quizás si parafraseáramos en forma contraria la enseñanza de nuestro Señor, para ir analizando este punto de quién es el pobre en espíritu, si lo parafraseáramos en forma contraria, diríamos algo así: desafortunados, infelices o malvados, los ricos en espíritu, porque de ellos es la condenación eterna. Sería la forma contraria de decir bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, la parte contraria sería
pues desafortunado, infeliz o malvado. Acuérdense que le dije que también entra la palabra santo. Bien, entonces vayamos reflexionando, hermanos, ¿quién es el pobre en espíritu? Y le quiero pedir que busque ahí en su Biblia, en Apocalipsis 3, del 15 al 19, un texto bíblico que nos dará comprensión al respecto. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos del 15 al 19. Ahí estamos hablando, el texto bíblico que les estoy compartiendo, Apocalipsis 3, del 15 al 19, está hablando de el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Recordemos que el Señor dio mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia, y una de ellas pues es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahí le dice el Señor en forma personal, como si fuera una persona. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bien, ¿qué podemos entender aquí, hermanos? Estamos hablando de quién es el pobre en espíritu. Bueno, aquí la iglesia, la Odisea, no se creía pobre, se creía rica. Y aquí el Señor le aclara que, bueno, principalmente podemos ver, hermanos, que Dios conoce todas nuestras obras. La iglesia se estaba confiando de sus obras. Pensaba que sus obras eran aceptables delante de Dios. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que la salvación es por gracia, por fe. Dice la palabra literalmente: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que tiene que ver mucho que nuestra condición de pobreza espiritual no esté sustentada en las obras. Y aquí el Señor le dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿quién es el pobre en espíritu, hermano? Bueno, el que reconoce su posición delante de Dios, el que entiende que delante de Dios está en estas condiciones. Me viene a la mente la parábola del hombre rico llamado Lázaro. Perdón, el hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. En esa parábola el Señor aclara un asunto importante, que Lázaro era un hombre que estaba en su condición de mendigo, imposibilitado totalmente, que tenía su cuerpo lleno de llagas, que ansiaba comer de lo que comía el rico, de las migajas, y el rico no le daba. Pero sucedió algo que a todos nos va a pasar. El rico y el mendigo murieron, pero el mendigo estaba en el seno de Abraham, siendo consolado, porque ahí se cumple, en este caso, el punto que estamos diciendo de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios cumple su promesa cuando creemos en Él. En este caso, el Señor está hablando de los discípulos. En el Sermón del Monte, el Señor ya tenía a sus discípulos, y a los discípulos les estaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no están confiados en otra cosa. Y el rico, pues obviamente dice la Biblia, que vestía de púrpura, que vestía de lino, que hacía banquetes todos los días, que tenía muchas amistades, era un hombre poderoso, tenía su confianza en todas esas cosas, y obviamente se desentendió del cimiento de ser pobre en espíritu, porque ese es el punto. Bien, entonces vemos en este aspecto que en Apocalipsis nos da esta referencia. Lo que habían producido las obras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, era un engaño de creerse rico. Pero la realidad es
que era como un mendigo. Y como ya les expliqué en la parábola del rico y el mendigo. Pero aquí podemos entender, hermanos, que entonces nosotros, los pobres en espíritu, seríamos como Lázaro, como aquellos que nos consideramos ante Dios, que no podemos movernos, pero podemos disfrutar de la benevolencia de Dios, hermanos. Cada vez que nosotros nos dirigimos al Señor, nos dirigamos en ese sentido, en ese entendido, que no haya otro sustento de nuestro desarrollo espiritual, sino la pobreza espiritual que tenemos ante Dios. Que esa condición se manifieste continuamente, reconociendo que es nuestra posición ante Él, que sí se vea, pero vamos a ver por qué lo digo. Veamos Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Eso dice la palabra del Señor, amados hermanos. Y la palabra también dice que somos en nuestra condición humana, nuestro ser pecador, el pecado mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, diciendo o hablando al respecto, decía, el bien que quiero hacer no hago, el mal que no quiero hacer eso hago, miserable de mí, tengo un cuerpo que es de muerte. Veo que el mal mora en mí, que el pecado mora en mí. Y bueno, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo decía eso. Le doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Jesucristo, porque a pesar de esta condición puedo aspirar y puedo mantenerme en la forma correcta, en la bendición de Dios. Veamos otro ejemplo, veamos Lucas 18 del 9 al 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 19 al del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que este texto también arroja mucha claridad al cimiento, hermanos, al cimiento espiritual de ser pobre en espíritu. Desgraciadamente, pues este hombre tenía costumbres que Dios dice en su palabra que hay que llevarlas a cabo, diezmaba, se congregaba, pero estaba malentendiendo el propósito de estas cosas, se estaba enalteciendo. Dios permite en su infinito amor y misericordia que nosotros tengamos prácticas que nos bendigan, pero no para enaltecernos, amado hermano, no para poner juicio, porque le vuelvo a decir, ahí en ese sermón del monte, el Señor aclara que no juzguemos para que no seamos juzgados, por ejemplo. Y entonces estaba cayendo ya en una forma de creer en su conducta, en sus hábitos, en sus blasones propios, y no entender que era por la gracia de Dios. Mas sin embargo el otro, que el Señor puso como ejemplo, decía: sé propicio a mí, Señor, soy pecador, aún con un corazón contrito y humillado. Y entonces el Señor aclara ahí en esa escritura: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, o sea, el pobre en espíritu. Vamos a ver otro ejemplo, amados hermanos, Filipenses 3, del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que bienaventurado, hermanos, el pobre en espíritu. Y aquí el apóstol Pablo aclaraba el punto. Él no se gloriaba en todas estas bendiciones que él había disfrutado, que había sido pues favorecido, vamos a decirlo así. Tenía un linaje, decía él, especial, hebreo de hebreos. Tenía una educación, había sido fariseo, una educación firme. Él dice pues los estudiosos de la escritura que el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, era un hombre muy preparado. También guardaba la ley, y dice una palabra importante, era irreprensible. Pero todo esto, amados hermanos, él entendía que todo esto a los ojos del Señor no era riqueza. Él decía que eso era basura. ¿Cuántos dicen amén? Todas estas cosas son interesantes de nosotros reflexionar. ¿Cuál es mi cimiento? ¿En qué estoy confiando? Si soy un pobre en espíritu, o ya estoy confiando en que llego a una iglesia, o en que soy mejor que el otro, porque mi sustento, mi condición es mejor, porque aquel hace o está comportándose de una manera equivocada más que yo, etcétera, ¿no? Creo que esas cosas definitivamente, amados hermanos, no son el cimiento que Dios espera que nosotros entendamos que Él, por el cual nosotros vamos a entrar en el reino de los cielos, sino que nuestro entendimiento sea como este que decía el apóstol Pablo. Ciertamente todas estas cosas, dice, las tengo perdidas o como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿cuál es la justicia que es de Dios por la fe, hermanos? Bueno, que Él hizo todo y que yo soy un bendecido, que Él es el que me dirige, que todos los días yo tengo que presentarme ante su presencia en estas condiciones, no confiado en mis propios blasones, sino que el Señor es el que va a dirigir mi vida con toda propiedad. Y cada día, todos los días, presentarme de esa manera. Es el cimiento correcto. Y según Filipenses, dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso la Escritura dice, amados hermanos, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Bien, este es el tema, amados hermanos. Este es el primer cimiento. Como conclusión podemos decir que debemos entender y reconocernos todos los días ante nuestro Señor, pobres en espíritu, totalmente necesitados de su gracia para crecer y desarrollarnos firmes espiritualmente, que no podemos dar ni un paso en forma correcta por nuestra propia cuenta. Todos los días tenemos que presentarnos delante del Señor. Le digo, hermano, que su cimiento sea ese, que todos los días se presente delante del Señor, que haga el hábito correcto de ser un pobre en espíritu y de no arriesgarse, de vivir los días fuera de la cobertura del Señor, porque nosotros entendemos, hermanos, que el día que se vive sin buscar la provisión que solo Dios puede darnos a través
de presentarnos humildemente ante Él, pues nos quita de estar bajo el gobierno del reino de los cielos, siendo este entendimiento fundamental para nuestra provisión y desarrollo espiritual. Nos debemos desproveer de toda confianza en la carne, hermanos, que lo que decía el apóstol, ¿verdad? Toda buena preparación quizás tengas un buen linaje, tengas un cuerpo muy sano, tengas a lo mejor grandes convicciones, etcétera. No sé cuál sea tu situación, y qué bueno, no está mal, pero eso no lo tengas ante Dios como algo que te permite un desarrollo espiritual. Siempre será el desarrollo espiritual, el pobre en espíritu tendrá el reino de los cielos. Así que terminemos diciendo, como decía el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué en la cruz de Cristo, amado hermano? Porque allí en la cruz de Cristo simboliza nuestra total depravación. El Señor pagó en la cruz por nuestra total depravación. Él, dice la palabra, no cometió pecado. Nosotros somos los que hacemos pecado. Tenemos un cuerpo de carne que aún comete pecado, hermano. Así que téngalo presente, y por eso preséntese delante de Dios en la realidad, como aquel hombre necesitado, aquel hombre mendigo que no podía hacer nada por sí mismo, pero el Señor sí lo pudo hacer. Y todos los días hagamos de este cimiento, hermanos, hagamos de este hábito o el cimiento de nuestro desarrollo espiritual. Todos los días nos presentemos delante del Señor en el entendimiento de un nuevo día, porque la palabra dice, cada día tiene su propio afán. Así que démosle gracias a Dios, démosle gracias por su enseñanza, y seamos humildes y desproveyámonos de todo aquello que es la carne y que es soberbia, y a Él sea la gloria. Amén. Así que pues terminamos este mensaje. Si hay algún amigo, familiar que nos acompaña, para que pueda recibir en su ser, con forma humilde, entender que nosotros fuimos diseñados para ser a imagen y semejanza de Dios, y que el hombre, desafortunadamente, en el huerto del Edén cometió pecado. Su pecado fue no querer que Dios gobernara su vida. No, la oferta demoníaca fue, ese árbol que está ahí te va a permitir ser igual que Dios, y ya Dios no va a tener señorío sobre ti. Y prácticamente eso fue lo que sedujo al hombre, y el hombre aceptó la oferta, y desafortunadamente en ese sentido, bueno, dejó el señorío de Dios, pero ahora vino a ser gobernado por el maligno. La Biblia dice, el mundo entero está gobernado por el maligno. Así que si queremos salir de esa condición, necesitamos volver arrepentidos, pidiéndole perdón al Señor por nuestro deseo de gobernar nosotros nuestra vida, y permitir humildemente, siendo pobres en espíritu, diciéndoles al Señor que queremos que Él haga en nuestra vida como Él considere. Así que si está de acuerdo, le pido que repita esta oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta hora porque he escuchado tu palabra. He entendido que mi condición ante ti es como la palabra de Dios dice, como leímos en Apocalipsis, pobre, ciego, miserable, sordo, desnudo, que no puedo caminar ni un paso si no me diriges tú. Así que en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo aquello, Señor, que he hecho en mi vida, porque lo he dirigido yo, y no ha sido bueno. Así que te pido en esta hora que me perdones, y te pido que vengas a mi corazón y que mores en él, y que tú dirijas mi vida de ahora en adelante. Te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Me entrego a ti con todo lo que me diste, cuerpo, alma y espíritu. Y te quiero pedir que me hagas vivir obedientemente delante de ti, siendo pobre en espíritu, porque eso me va a permitir el reino de los cielos. Te doy gracias, a ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y continuemos firmes en estos momentos, orando, reuniendo a nuestra familia y haciendo lo que el Señor espera de nosotros, viviendo en confianza en su palabra, en paz, dando testimonio de su grandeza. Dios les bendiga.